En la actualidad, todavía existen personas que no entienden el significado de la cruz. Esa cruz que nos muestra a nosotros muchas significaciones. Y si nosotros decidimos ver ese sacrificio que alguien hizo ahí en esa cruz, que derramó sangre santa y pura en esa cruz. Yo creo que si el mundo entendiera ese significado, esa muestra de amor que el Dios Todopoderoso, el Creador del universo, nos dio ahí, esa muestra de amor con la entrega de su Hijo Jesús allí mismo en esa cruz. Yo creo que el mundo fuera perfecto si todos entendieran. Y no solo lo entendieran, sería perfecto si aceptaran esa obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Fíjate que en esta hora, acá, en Betel, casa de Dios y puerta del cielo, con hermana Aura, vamos a tratar una breve reflexión acerca de lo que es la cruz. Pero en esta ocasión, nuestro título está de esta forma: la cruz de la victoria. La cruz de la victoria. Y nuestra lectura bíblica la traemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 27. Y vamos a leer 2 versos nomás en Mateo, en el 27 y en el 16. Pero acá en el capítulo 27 y el verso 42, siempre con reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, amén, leemos: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Aleluya. ¿Qué palabras tan duras? No para Jesús, sino para ellos mismos, no solo en ese momento, sino que hasta el sol de hoy. Porque esas palabras que estos que estaban viendo la crucifixión del Señor no tenían fe, no creían en Él. Esa incredulidad hasta hoy en día se denota en aquellos a quienes les está llegando este evangelio de la salvación y no creen en Él. Muchos dicen: ¿cómo es posible que alguien que se dice ser rey, alguien que ofrece vida eterna, alguien que dice que es la resurrección, que es la vida, tiene que morir en la cruz? Y fíjense qué increíble es lo siguiente. Porque si nosotros meditamos en esta palabra, nosotros mismos, cuando el Señor nos abre el entendimiento a ella y nos da su revelación, nosotros nos damos cuenta que Jesús sí podía bajarse de esa cruz. Sí, Él podía bajarse de esa cruz. Pero ¿saben una cosa? Lo que muchos olvidamos es que esa no era la voluntad de Dios, de que Él se bajara de la cruz. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Jesús, siendo Dios, se despojó a sí mismo y se hizo siervo, obediente a la voluntad del Padre. Su misión
Eso es el ejemplo que nos deja ser fiel al propósito por el cual Dios el Padre lo envió a esta tierra. Porque estaba en el plan de Dios. Solo imagínense ustedes un escenario allá en el cielo, en donde nosotros tenemos entendido que el Señor Dios Todopoderoso hace sus asambleas, sus reuniones ahí en el cielo. Y Él escucha opiniones, Él propone, Él pregunta quién lo puede hacer. Leamos la Biblia por eso. Es muy importante ver que el Señor es un Dios de orden y es un Dios que, a pesar de que lo sabe todo, y sabe que nos va a doler determinada situación en nuestra vida, en nuestro pasar acá en esta tierra, pasar como peregrinos. Él sabe que nos va a doler y vamos a sufrir, pero tiene que suceder porque está en su voluntad en nuestras vidas, solamente por su propósito y su plan de Él en nosotros. Entonces el Señor, recordemos, hizo esa reunión, Él planteó todo ese plan de salvación que se preparó allá en el cielo. El Señor lo presentó, el Dios Todopoderoso, Dios Padre. Y todos los que estaban ahí reunidos, recuérdense que estamos imaginándonos un escenario. Y todos los que estaban ahí reunidos, al escuchar cada fase, el proceso que tenían que pasar, el que tendría que venir a llevar a cabo ese plan de Dios, a ejecutar el plan de salvación, ninguno se atrevió a decir, yo voy. Ninguno. Sin embargo, el Hijo de Dios, Él levantó su mano y dijo, Padre, heme aquí, envíame a mí. Gloria a Dios por esa palabra preciosa. El Señor Jesús sabía todo lo que tenía que pasar. Y es doloroso cuando leemos las Sagradas Escrituras y darnos cuenta que a pesar de todos los milagros y prodigios que Él hizo en su visitación a su pueblo, al pueblo de su pacto, no le creyeron. No le creyeron. Yo no sé si a través de todo esto que yo te estoy planteando, dibujando con escenario, en un vocabulario simple y sencillo que solo Dios pone en mi boca, tú puedas entender y aceptar la obra redentora de Cristo en la cruz. Aunque Él murió en esa cruz, aunque en esa cruz quedó toda la sangre preciosa que nos da la paz, aunque Él se bajó de esa cruz, lo bajaron porque allí entregó el Espíritu, lo metieron a una tumba. Esa tumba no se enseñoreó de ese cuerpo precioso, carnal en la tierra de Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor terminó de ejecutar el plan de salvación que se propuso en el cielo, allí en la cruz. Sí. Por eso es la cruz de la victoria. Sí. ¿Te das cuenta qué fácil, qué sencillo es entender este amor precioso en esa cruz? Bendito sea Dios. Alabado sea su nombre. ¿Por qué? Porque la cruz significa una esperanza.
Cuando verdaderamente la palabra nos enseña que por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y la cruz nos da esperanza. Si la aceptamos, si creemos esa obra preciosa que fue ejecutada en ella. La cruz de la victoria. Ese es nuestro tema. Medítalo, medítalo. La cruz es significado de nuestra vida cristiana. Es significado del amor que Dios nos mostró. Porque de tal manera amó Dios al mundo que no escatimó a su único hijo. Fíjate. Esa cruz significa que Él, con esa ejecución de su plan por su único hijo, nos muestra esa reconciliación con Él. Porque Él prácticamente estaba de espaldas al mundo. ¡Ay, santo! Mira lo que yo puedo ver. En el momento que se rompió esa relación en el Edén, el Señor le dio la espalda a la humanidad. Y mira ahora qué lindo este escenario. Él dio la espalda, todos estaban muriendo, se estaban perdiendo para siempre. ¡Aleluya! Pero Él, en su infinito amor, ha de haber pensado y dijo, bueno, yo no hice a estos seres a mi imagen y a mi semejanza para que se pierdan. Tengo que hacer algo. Gloria a Dios. Y ese algo fue ese plan de salvación. Y en el momento que el plan se ejecutó y su fase final de esa ejecución fue allí en esa cruz de la victoria, entonces el Padre se tuvo que voltear. Se volteó porque se dio cuenta que su hijo, su único hijo, cumplió con ese plan. Y él lloró porque vio cómo la obediencia de uno solo hizo que él volteara nuevamente su mirada a su creación, a nosotros. Esa reconciliación se dio solo ahí en la cruz de la victoria. Gloria a Dios. Esa cruz significa la redención. Esa cruz significa la obediencia de Cristo. Y nos deja ese ejemplo de que si nosotros, caminando con Él, obedecemos, aunque muramos y aunque todos vean cómo va a ser nuestro fin según ellos, nosotros de la mano con Él, sea como nos traten en este cuerpo, la muerte o el tipo de muerte que nos espere, terminamos en la cruz de victoria. Esa cruz. Luego les digo, también significa justicia, porque en Él, en su sangre fuimos justificados. Es que en esta tierra, dice la palabra, no hay justo ni siquiera uno. Pero si nosotros aceptamos esa obra preciosa en la cruz, somos justificados de nuestros pecados. La cruz significa conquista. Conquista. Sí.
nosotros somos conquistadores y estamos batallando cada día, cada día. Cada día hacemos una nueva conquista. Y esa conquista es vencer todas las adversidades que se nos presentan desde que nosotros abrimos los ojos con una nueva misericordia que Dios nos da y nos tiramos de nuestra cama a empezar el día. ¿Por qué? Porque la cruz representa la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado. La cruz de la victoria. Y ese sacrificio que Él hizo por todos los pecados nuestros. Nadie entiende esto hasta hoy. Son muy pocos, porque son pocos los que se salvan. Y se salvan los que precisamente creen y aceptan la obra redentora que hizo Señor Jesús, nuestro Mesías, en la cruz del Calvario. Mateo 16:24 nos dice a nosotros, el Señor allí, porque todo enmarca y se dirige a la cruz. Dice Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos. El Señor nos dice también a nosotros, a los discípulos de hoy y de los últimos días. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Fíjense, qué bonito, qué interesante, porque esto de en pos de mí significa sumisión, someterse a Él. Si queremos nosotros llegar a Él, tenemos que someternos a su palabra, someternos a Él. Por eso Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno se quiere someter a mí, a mi orden, a mi ordenanza, a mis mandatos, pues niéguese a sí mismo. Tome su propia cruz y entonces sígame. Y sabemos que si seguimos a Cristo, sabemos para dónde va Él. Y si nosotros vamos siguiéndolo a Él, también vamos a donde Él va. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, todos nosotros los creyentes tenemos una cruz que cargar. Pero esa cruz, por mucho que pese, si vamos tomados de la mano con Él, siguiendo ese camino con Él, nosotros vamos a obtener también la victoria. Si nosotros nos negamos a nosotros mismos, significa que tenemos que negarnos a todos esos egoísmos, a todas esas cosas carnales que nos meten en problemas con el Señor. Tenemos que crucificar todo eso. Los deseos vanagloriosos, la envidia, cosas que no van en la vida de un creyente de Jesús. Todas esas cosas tenemos que clavarlas en la cruz y cargar con ella. No le hago caso, ahí voy. ¿Por qué? Porque tenemos que aceptar una nueva vida con Cristo. Ese es el ejemplo que Él nos dejó. Él se negó a sí mismo. Él se despojó. Ese es el ejemplo que nos deja. Y se sometió. Se hizo siervo. Se hizo servidor del Padre. Obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Y esa cruz nos dice a nosotros que aunque todos, como le dijeron allí, a otro salvó y no se salva él mismo porque no se baja de esa cruz. Él lo pudo hacer, pero ese no era el plan de Dios. Él tenía que entregar el Espíritu en esa cruz según el plan. ¿Y cuál es el plan de Dios para con nosotros?
también llevar esa cruz pesada en todo ese caminar de nuestra vida, sean pocos o sean muchos, los años recorridos en esta tierra que nos den, hasta que lleguemos al Gólgota de nuestra vida. Pongamos la cruz y ahí mismo nosotros también obtengamos la victoria. Expiramos, entregamos el Espíritu y gloria a Dios. Llegamos a la meta final, obteniendo la victoria con Cristo. Porque eso es lo que nos dice la cruz de Cristo. Entonces, tomar la cruz significa que vamos a sufrir y quizá hasta morir por esa fe que depositamos en Él. Eso lo sabemos de sobra como creyentes. La cruz nos dice a nosotros cuán pecadores somos y que la única manera para poder ser salvo, aleluya, y poder experimentar el amor de Dios es solamente a través de esa cruz. Pensemos en eso. Y como creyentes debemos exaltar la cruz, estimarla y compartirla. Yo les comparto la mía. Yo les hago ver a ustedes, para la gloria de Dios, no para la mía, que aunque yo esté acá, yo llevo mi cruz. Y a mí no me importa que esa cruz esté pesada hoy y siga más pesada más adelante. Yo sigo avanzando. Porque aquí no se debe detener uno. Recuerden que el Señor se cayó con esa pesada cruz, pero Él no se quedó allí. Él se levantó y siguió. Y vamos a encontrar muchos Simones de Cirene en el camino que nos van a ayudar un poquito, no mucho en todo el caminar. Pero eso muestra de que el Señor, en su infinito amor, piedad y misericordia, cuando Él ve que ya no podemos con la pesadez de esa cruz, Él va a mandar ayuda. Pero esa ayuda será momentánea, porque tenemos que llegar solos a ese lugar y declarar la victoria con Cristo. Porque esta salvación es individual. Amén. ¿Sí? No te va a salvar nadie. Nadie va a dar cuentas por ti. Así que si nosotros queremos agradar a Dios, no debemos pensar como piensa el hombre. No. Tenemos que pensar de la misma manera que piensa el Señor. Tener la mente de Cristo, como dice Pablo. Y si nosotros llegamos a tener esa mente de Cristo, vamos a tener sabiduría para tomar decisiones. Y las decisiones que nosotros tomemos, guiadas por el Espíritu Santo de Dios, van a ser decisiones exitosas. Así que, la cruz de la victoria, no te canses de llevarla. Manténla contigo siempre. Si te caes, porque no puedes más con esa pesada cruz. Esa cruz implica todos tus problemas, todas tus necesidades. Esa cruz implica todos tus deseos carnales. Todo eso implica la cruz. Y lo vas cargando. O te vas negando a ti misma. Quiero esto, pero esto no le agrada a Dios. Lo cuelgo, lo clavo en la cruz y lo llevo. Lo llevo tomado con Cristo. La cruz de la victoria. Y terminamos nuestro peregrinar en esta tierra, obteniendo la victoria con Cristo. Así que es todo lo que el Señor
nos ha dado en esta hora y meditemos en Cristo. Porque con Él y en Él somos más que vencedores. No te rindas. No es hora de rendirse. Es hora de levantarse. Si te has caído con esa pesada cruz y sientes que no vas a alcanzar a llegar, pídele al Señor que te ayude. Él te va a enviar su ángel a ayudarte, a levantarte. Porque Él no se goza de los que caen y se quedan allí y no se levantan. A Él no le importa las veces que nosotros caigamos. Él se goza de las veces que nosotros nos levantamos. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Su hermana Aura acá en Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Con esta reflexión que si es de bendición para tu vida, compártela. Ya sabes, aquí se te ama. Será hasta la próxima. Paz de Cristo.